doy la bienvenida a este nuevo video explicando los componentes electrónicos que más utilizamos en nuestra vida cotidiana y de manera breve y detallada damos explicación de ellos para que puedan comprender, puedan aplicar e implementar esos componentes en circuitos prácticos. Para ello, te invito a que continuemos. Nuestro siguiente componente es el SCR, rectificador controlado de silicio. Este es un componente conformado de material semiconductor, generalmente germanio y silicio, con 4 capas, PN-PN o NP-NP. Recordemos que la N significa que es un componente de polaridad negativa y la P es un componente de polaridad positiva. Entonces la combinación de esos productos es lo que me conforman este componente tiristor. Este posee 3 conexiones, como ustedes lo aprecian aquí en la toma. Uno de ellos es el ánodo, el otro es el cátodo, que es el negativo, y el otro es una compuerta. ¿Qué nos va a permitir esa compuerta? Al recibir un pulso de disparo, un impulso de corriente, va a permitir que fluya corriente entre el ánodo y el cátodo, de tal forma que vamos a poder controlar el paso de la corriente a través de ese pulso. Si nosotros utilizamos este componente con corriente alterna, entonces significa que el componente se va a desexcitar cada semiciclo de esa corriente alterna. En cambio, si utilizamos corriente directa, este va a continuar funcionando hasta que nosotros deshabilitemos la fuente de energía o desconectemos totalmente el componente. En otras palabras, una vez que este ha sido excitado, él va a continuar funcionando indeterminadamente hasta cortar el paso de la corriente. Esa es una de las características más importantes de este componente. Muchas personas tienden a confundirlo con un transistor por su forma y el número de pines que tiene de conexión. Sin embargo, recuerden que siempre nos vamos a fijar en las referencias de estos componentes. Nuestro siguiente componente es el transistor. Es un componente básico y fundamental para toda la electrónica moderna. Es tal la importancia de este componente que partió en 2 la historia de la electrónica. Este es el que ha permitido en gran parte todos los desarrollos modernos de los componentes electrónicos, por lo tanto de nuestros dispositivos que usamos diariamente, incluidos celulares, cámaras, televisores. Y su importancia radica en que gracias a ellos se reemplazó lo que anteriormente se llamaba tecnología de tubos y se miniaturizó toda la electrónica de tal forma que se redujo el tamaño y se mejoró el funcionamiento de todos los circuitos. La característica principal es que en su composición tiene material semiconductor, ya lo habíamos dicho, germanio y silicio, y este tiene un comportamiento tal que se puede utilizar como amplificador, como oscilador o como conmutador. Principalmente en muchos circuitos se usa como amplificador. Sin embargo, eso también le permite una variedad de aplicaciones en diferentes tipos de circuitos electrónicos. Dentro de los tipos encontramos, obviamente dependen de su tecnología. Tenemos transistores de alta potencia y de baja potencia, que son los BJT. Están los CMOS, los BJT, y tenemos transistores de potencia. Es decir, tenemos una variedad de transistores y dependiendo del tipo de circuito que estemos desarrollando, pues vamos a emplear estos componentes. Tienen una característica también en cuanto a sus pines, donde vamos a encontrar que a través de este se van a poder manejar por un lado pequeñas corrientes, pero en su función de amplificador vamos a encontrar por otro lado grandes corrientes. ¿Qué quiere decir eso? Que con pequeñas corrientes podemos controlar el paso de corrientes mayores y lo hace a través de sus pines. Uno de ellos es la base, el otro el colector y el otro el emisor. Entonces, cuando colocamos un pequeño voltaje en la base y ese pequeño voltaje es de mínimo 0.7 voltios, permite el paso de la corriente del colector al emisor. Esa es su característica principal y permite entonces la aplicación en muchos de los circuitos. Es importante resaltar que el transistor, a diferencia de los componentes que ya vimos en videos anteriores, como en la resistencia o el condensador, este se considera un componente activo. También
se resalta el hecho de que, como su composición es de material semiconductor, podemos encontrar transistores NPN y PNP. Por lo tanto, cuando estemos implementando circuitos, será importante tener en cuenta la polaridad como vamos a conectar esos componentes. Y como este es un transistor que sostengo en mi mano bipolar, resaltamos de este entonces que estos transistores pueden ser FET, MOSFET, JFET, CMOS o BMOS. En otras palabras, tenemos una variedad de transistores y ellos nos van a servir para diferentes aplicaciones y tipos de circuitos. Hemos llegado al final de esta serie de videos sobre los componentes de los circuitos electrónicos que usamos en nuestra vida cotidiana. La enseñanza más importante que debes llevarte es que, conociendo cómo operan cada uno de los componentes, siempre te va a quedar más fácil poder implementar los circuitos y conocer su lógica de funcionamiento. Te invito a que continúes por esta ruta de aprendizaje. Te sorprenderás saber cuánto avanzas frente al conocimiento de la electrónica y te ubicarás frente a los nuevos dispositivos y componentes electrónicos que hay en la actualidad.